vamos a analizar cómo una compañía como Mercado Libre logró transformar la planificación de su Customer Experience, pasando de un modelo más reactivo a un modelo mucho más predictivo y conectado. Para eso le damos la bienvenida a Josefina. Josefina, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para arrancarte tenemos una primera pregunta. ¿Qué hace que este caso sea realmente relevante hoy en día para las organizaciones? Bien, Camilo, muchas gracias. Bueno, el caso que vamos a analizar hoy es especialmente relevante porque refleja un desafío que hoy en día vemos mucho en organizaciones, sobre todo en organizaciones con operaciones de gran escala, como es el caso de Mercado Libre. Y el problema en estos casos es cómo lograr una planificación eficiente en industrias que son cada vez más dinámicas y más complejas, y además, sumado a esto, también cuando operan en países o en contextos que también son muy dinámicos. Lo interesante de este caso es que Mercado Libre logra dar este salto y logra pasar de un modelo fragmentado a un modelo con una planificación mucho más robusta, predictiva y escalable, y este impacto se ve directamente en sus operaciones y en sus resultados del día a día. Súper interesante. Te quisiera preguntar también con qué realidad se están enfrentando en este momento y qué estaba pasando en la operación. Bien, si pudiésemos avanzar a la siguiente slide. Entonces, el reto con el que se enfrentaba Mercado Libre era muy grande, era gestionar más de 4 millones de consultas en 18 países, y en ese momento la operación se enfrentaba a un problema más bien estructural. La demanda de atención al cliente no estaba conectada o alineada con la capacidad para poder responder a esta demanda. Esto generaba un desbalance constante. En algunos momentos no se lograba cubrir la demanda, mientras que en otros momentos había exceso de dotación, lo cual tenía obviamente un impacto directo en los costos. Y además la asignación de estos recursos no era la óptima. Todo esto ocurría en un contexto con mucha complejidad, con millones de interacciones mensuales y una operación, como les comentaba, repartida en muchos países. Esto no afectaba únicamente a la eficiencia operativa de la empresa, sino que también a los directores financieros y a la capacidad de poder tomar decisiones y basarse en una información que sea confiable y sobre todo en tiempo real. Sobre este mismo punto, creo que ya respondiste parte de mi siguiente pregunta, pero era dentro de este mismo contexto, ¿qué hacía que este problema fuera tan complejo de resolver, no? Bien, sí, exacto. Lo que era complejo de resolver era que no se trataba solamente de mejorar la estimación o mejorar el forecast, sino que el desafío era mucho más profundo. Los procesos de la compañía, en este caso puntual eran los procesos de demanda, de dotación y de finanzas, funcionaban de manera desintegrada, aislada, en silos, como nos comentaba Julio anteriormente, que es un problema que vemos bastante frecuente en empresas de este estilo. Además de este problema estructural, se sumaba que la compañía dependía muchísimo de herramientas manuales, principalmente hojas de cálculo, que limitaba obviamente la visibilidad del negocio en tiempo real y hacía que los procesos de decisión sean más lentos. Y también esto llevaba consigo una poca trazabilidad de los números. Y en consecuencia, si ellos mejoraban de forma aislada alguno de sus procesos, el impacto que esto iba a tener en la compañía era limitado, porque de todos modos iban a ser procesos aislados que no lograban unificarse y funcionar como un todo. Genial. Bueno, entendiendo esta problemática, ¿qué cambió? ¿Cuál fue ese punto de quiebre en la forma en que decidieron abordar este problema? Bien, lo que se llevó adelante fue una implementación en una herramienta llamada Anaplan, que es una herramienta de planificación que puede ser para workforce planning, para finanzas. A partir de esta implementación, lo que se empezó a cambiar es la forma en la que la compañía enfrentaba la planificación de la operación. Se pasó, como comentábamos, de un modelo fragmentado a uno completamente integrado, en donde la demanda, la dotación y el impacto financiero quedaron conectados de punta a punta dentro de una misma plataforma. Esto permitió mejorar muchísimo la precisión del forecast, optimizar mejor los recursos con los que la empresa contaba y sobre todo poder tener una visión única y unificada. ¿Cómo se logró esto? Principalmente con 3 capacidades. Primero, se usó el uso de Machine Learning para poder mejorar la predicción.
modelos de optimización para asignar mejor los recursos y de forma más eficiente, y tener la posibilidad también de simular y comparar distintos escenarios en tiempo real. Lo diferencial es que ahora todas estas capacidades pueden trabajar de forma integrada, lo que potencia el impacto que esto tiene en el negocio. Increíble. Y en la parte de operación, ¿qué resultados empezaron a verse? Bien, si pudiésemos continuar a la siguiente slide. Entonces, a partir de esta implementación, los resultados en la operación fueron muy significativos, perdón, en la anterior. Fueron muy significativos. Se logró llevar la precisión del forecast a niveles superiores al 90%, lo que permitió alinear la capacidad con la demanda. Además, se alcanzó la capacidad de planificar más de 250 interacciones diarias, pudiendo tener un control y una consistencia a lo largo de toda la operación. Y además también se redujeron muchísimo los tiempos de planificación en un 33%, lo que agilizó considerablemente los ciclos de trabajo. Genial. Bueno, y llevando esto al negocio, ¿cómo se traduce realmente esto en valor real para la empresa? Bien, bueno, es un poco lo que veníamos hablando. Por un lado, tenemos la eficiencia operativa. Se logra una utilización mucho más precisa de los recursos disponibles, mucho más exacta. En segundo lugar, se optimizan costos porque se reducen las ineficiencias. Esto que decíamos, ¿no? Por ahí, para cubrir la demanda en un momento, se sobrecontrataba y después no se necesitaban esos recursos, generando costos extras. Esto permite esa optimización. Y finalmente, que considero que es bastante importante para unir todo este flujo punta a punta, que es, bueno, obtener más calidad en la toma de decisiones, ya que ahora se cuenta con información mucho más precisa, en tiempo real, trazable. Cada cambio que se haga en la plataforma se puede entender quién lo hizo, en qué momento, cuál fue el contexto en el que lo hizo, incluso hasta dejar comentarios o notificaciones indicando cuáles fueron las assumptions detrás de los cambios. Increíble. Bueno, seguramente muchas de las personas que están acá conectadas se preguntarán qué tan replicable es este modelo en otras organizaciones. Sí, es totalmente aplicable. De hecho, este caso refleja un patrón que vemos de forma recurrente en otras organizaciones, sobre todo en organizaciones con operaciones tan complejas. Hay muchas empresas que enfrentan los mismos desafíos, bueno, los que ya mencionábamos, planificación en silos, baja visibilidad, dificultades para alinear los distintos equipos. Por eso esta solución es altamente replicable en distintos contextos y en distintos tipos de industrias también. Perfecto. Bueno, y para cerrar, Josefina, si tuvieras que dejarle a la audiencia un aprendizaje clave de este caso, algo que realmente se deberían llevar hoy, ¿cuál sería? Bien, el principal aprendizaje, creo que lo estuvimos charlando a lo largo de toda la presentación, es que la planificación hoy en día ya no puede ser aislada o reactiva, necesita evolucionar hacia modelos integrados, predictivos y sobre todo por la época en la que estamos hoy, modelos basados en datos. Las organizaciones que vemos que dan este paso logran no solo mejorar su eficiencia operativa y optimizar costos, sino también poder fortalecer su capacidad de respuesta frente al entorno que es cada día un poco más dinámico. Y este caso lo demuestra claramente cuando la planificación evoluciona de forma integral, ya deja de ser un soporte operativo y pasa a convertirse en un habilitador clave del negocio y poder enfrentar los contextos del mercado, incluso hasta muchas veces mucho más rápido que tu competencia. Genial, Josefina. Bueno, muchísimas gracias. Creo que este caso deja algo muy claro y hoy la diferencia no está solamente en tener datos, sino realmente cómo lo conectamos para tomar mejores decisiones y mucho más inteligentes, ¿no? Con impacto en el negocio. Entonces, Julio, Josefina, muchas gracias por la presentación. Vamos a abrir este espacio para algunas preguntas. Tenemos varias preguntas. No vamos a tener el tiempo de resolverlas todas, pero voy a escoger dos. Las otras las responderemos vía correo electrónico. Aquí tenemos una. ¿Cómo se justifica el retorno de hacer Workforce Planning conectado? A ver, fundamentalmente diría que obviamente que el retorno no viene solo por la eficiencia administrativa, aunque eso también es importante. Fundamentalmente, y como dijimos varias veces ya, viene por una mejor capacidad de decisión, ¿sí?
¿Qué me va a llevar esa mejor capacidad de decisión? Bueno, a evitar sobrecontratar o contratar de una forma que no esté priorizada correctamente, poder detectar desvíos antes, digamos, con anticipación en el costo laboral. Fundamentalmente, poder hacer un reforecast, planificar nuevamente de forma más rápida, ¿sí? Que eso no me tarde semanas ante determinados cambios en los assumptions o en las variables. Poder proteger roles críticos y diferir tal vez roles no críticos, pero con un criterio definido. Entender tal vez mejor el impacto de cada decisión en margen y en presupuesto, ¿sí? En última instancia, o sea, cómo impacta en el P&L. Creo que en resumen, o sea, beneficio fundamental está en pasar de reaccionar tarde, en reaccionar a tiempo, minimizar los errores y fundamentar todas esas decisiones en un entendimiento común y en una alineación común que es eficaz, ¿sí? Eso creo que fundamentalmente. Muchas gracias, Julio. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Denme un segundo. ¿Cómo ayuda este enfoque frente a un shock salarial o regulatorio como una subida fuerte del salario mínimo? Bueno, esto creo que fue el caso que tuvimos acá en Colombia, ¿no? Sí, y definitivamente ayuda muchísimo porque, digamos, en esas situaciones el tema no es solamente recalcular el gasto total, ¿sí? Es además entender dónde pega, cuánto pega y qué decisiones tomar en consecuencia, ¿sí? Entonces, con una planificación conectada, uno podría rápidamente entender, okay, cuáles son las posiciones afectadas, cuáles son las áreas que concentran el mayor impacto, cómo me va a cambiar en consecuencia el forecast, qué vacantes en todo caso voy a tener que priorizar, qué escenarios de mitigación tengo para llevar a cabo, ¿sí? Sin ese modelo, básicamente la organización lo que va a hacer es ver el efecto más tarde, verlo de manera agregada. En cambio, con una planificación conectada, lo que va a poder hacer es reaccionar con velocidad y con criterio, ¿sí? Y yendo concretamente, digamos, al ejemplo de Colombia de este año, ¿sí? Ejemplo concreto, en una empresa de retail o de servicios en Colombia, vamos a decir, arranca el año con un presupuesto concreto, una dotación aprobada, ¿sí? Anuncio de incremento del salario mínimo. Entonces, ese impacto no solamente me va a subir el costo de posiciones operativas actuales, sino también el costo de las vacantes que tengo planificadas y además le va a poner presión sobre posiciones que estén encima arriba, apenas por encima, vamos a decir, de la mínima, ¿sí? Afectando toda mi estructura de compensaciones, ¿sí? Sin una planificación conectada, finanzas que va a haber un sobrecosto agregado semanas después, ¿sí? Con una planificación conectada, en unos pocos días lo que vamos a poder hacer es recalcular cuál es ese costo anualizado, mensualizado, y esto no lo mencionamos, pero dependiendo de la demanda, de la granularidad de planificación, en términos temporales, uno podría querer también planificar o ver impactos a nivel no solo mensual, sino semanal hasta diario. Y dependiendo de qué estemos hablando en cuanto a asignación de dotación, donde se requiere un detalle muy, muy grande, hasta nivel, digamos, intradiario, ¿sí? Entonces, de nuevo, o sea, recalcular el costo anualizado, identificar las áreas más afectadas, poder diferir vacantes que no son críticas, proteger roles claves, ¿sí? De atención, de ventas, de logística, ¿sí? Y en última instancia, poder actualizar ese forecast o realizar un nuevo ejercicio de forecast y discutir cuáles son las mitigaciones en consecuencia, ¿sí? Eso creo que es de los mayores beneficios. Bueno, Julio.